Buenas noches, esta es mi primera actividad para la asignatura Cultura y Procesos Políticos. En este video voy a hablar brevemente de qué es la cultura, qué es la política y qué es la cultura política. Para comenzar, se puede decir que la cultura no posee un solo significado, esta tiene tantos significados como autores que la han definido. Por ejemplo, Talcott Parsons la definió como un sistema organizado y ordenado de símbolos que orientan la acción. Dichos símbolos dan contenido al sistema de creencias y al sistema de valores. Pierre Bourdieu, por su parte, la consideró un hábito que constituye sistemas de disposiciones durables y principios generadores de prácticas. Alfred Kroeber entendió la cultura como el conjunto de costumbres y creencias que mantienen unidas a las sociedades y parecen ayudarlas a sobrevivir. Raymond Williams la definió como una forma de expresión colectiva o individual que prácticamente era como un espíritu que manifiesta los valores e intereses fundamentales de un pueblo. Guillermo Bonfil dice que la cultura es el producto de las relaciones de tres variables que son la colectividad, el entorno natural y el entorno artificial. Por su parte, en Colombia fue dado un significado que es el conjunto de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, entre otros aspectos, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones, creencias, etc. Se puede decir también desde un punto de vista más informal que la cultura se refiere al depósito acumulado de conocimiento, experiencias, creencias, valores, nociones de tiempo, objetos materiales y bienes adquiridos por un grupo de personas durante generaciones y que son producto de luchas individuales y grupales. La cultura puede ser vista también como un modo de vida de un grupo de personas que comparten comportamientos, creencias, valores, símbolos que aceptan y que transmiten de generación en generación. Por su parte, la política, si nos vamos a basar en el concepto dado por Hannah Arendt, debemos comprender primero qué es la esfera pública y qué es la esfera privada. La esfera pública y la esfera privada, aunque son diferentes, se complementan la una de la otra. La esfera privada hace referencia a la organización dada en las familias y hogares de los hombres, donde se desarrollan relaciones determinadas por las necesidades naturales y biológicas, es decir, la búsqueda de la sobrevivencia y la reproducción de la especie humana. La esfera pública, por su parte, denota algo completamente diferente a una organización familiar. Esta se refiere a un orden artificial creado por el hombre y que es de carácter completamente diferente a la esfera privada. Cuando el hombre logra salir e independizarse de las limitaciones que su misma naturaleza le impone, es decir, de su esfera privada, se puede decir que pasa a la esfera pública a ejercer su libertad. En otras palabras, pasa a ocuparse de los asuntos de la polis. Al salir de su vida privada a la esfera pública, es posible ejercer la libertad, pues de acuerdo al concepto griego, solo se es libre cuando se está entre hombres iguales. La política es considerada entonces por Hannah Arendt como una actividad humana que consiste principalmente en que los hombres diversos se relacionan entre sí, siendo necesario que salgan de su vida privada a encontrarse con los otros en un lugar público, como sucedía en la antigua Grecia. Todo lo que pasa en el ámbito político es fruto de la libertad humana, consiste en una incidencia original. Sin embargo, para que dichas incidencias sean verdaderamente políticas, las acciones necesitan tomar en cuenta que existirían en un mundo construido previamente en donde ya hay valores, acuerdos y significados. Como lo describe Acosta, la política también ha sido entendida dependiendo de la época. Por ejemplo, en la modernidad, la política se vio como una necesidad para que el hombre pudiera vivir en sociedad, pero no de cualquier modo, sino con arreglo a unos fines o a unos intereses determinados, donde estos fines o intereses son para algunos la conservación de la paz y para otros la dominación de la parte de la sociedad que quiere mantener sus privilegios dominando a los hombres a través del Estado. Si vamos a ver, esto es un significado que es muy común hoy en día cuando se habla de política. ¿Qué es la cultura política? Al igual que la cultura política tampoco tiene un solo significado.
sino teniendo en cuenta el significado dado por varios autores, podríamos definirla como el conjunto de valores, creencias y estrategias que permiten a los individuos dar un sentido a su experiencia con relación a la política, es decir, a los gobernantes y a los grupos que les sirven para identificarlos. En otras palabras, la cultura política corresponde a las opiniones, a las actitudes y a los valores que los individuos de una sociedad determinada tienen con respecto a la política. Eso es todo, muchas gracias.